¿cómo estás? Te invito a tu espacio de Aprende Papiamento con Johanna. Bueno, el día de hoy te traigo un anuncio. Acabo de crear un grupo de Facebook en la que el objetivo es formar una comunidad de personas que quieren practicar papiamento. A continuación quiero demostrarte cómo esta comunidad piensa funcionar y en qué te puede ayudar muchísimo a ti. ¿Quieres comenzar? Empecemos. Como puedes ver, así es como luce el grupo, y el grupo se llama Comunidad de Papiamento, y este es la portada que tenemos actualmente. Puede ser que con el tiempo vaya a cambiarse, a adaptarse, pero por el momento este es el que se va a usar. Y como puedes ver, es totalmente nuevo, este grupo es reciente. Aquí, como puedes ver, acabo de poner la descripción del grupo, cuál es el objetivo exactamente del grupo. Como puedes ver, está escrito en inglés, y esto lo hice de esta forma para todas las personas que no saben hablar español. Para aquellos que hablan español y no comprenden muy bien el inglés, pues yo voy a dar un breve resumen de qué es realmente lo que dice la descripción. En la descripción lo que dice generalmente es que el objetivo de ese grupo es para practicar la habilidad de hablar. Y es realmente especialmente para personas no nativas, o sea, para personas que quieren aprender papiamento. Para una persona que ya sabe papiamento, realmente no sería tan interesante el tema, porque ya en sí ellos lo hablan, no lo necesitan, ¿cierto? Y por eso realmente este grupo se enfoca para personas que no dominan el papiamento como idioma materno. También aquí, por ejemplo, se dice que habrá un tema de discusión semanalmente, y de vez en cuando habrá ciertas actividades. O sea que será un grupo activo en la que muchas personas podrán compartir. O sea que este grupo se trata de un grupo dinámico en la que vas a practicar sin fin. También es importante que haya respeto, que no corrija los errores de los demás ni que los juzgue. Realmente este grupo se enfoca en la práctica, en usar el idioma en sí. También es importante que no envíes mensajes privados a los miembros de la comunidad, ni que le estés mandando invitación para ser amigos. No, aquí se debe de respetar la privacidad, porque la meta es que nos sintamos seguros y a la vez bien, que para nosotros la seguridad es muy importante. No se acepta palabras groseras. Personas que envíen mensajes inapropiados o que le estén enviando solicitud de amistad pueden mandar un mensaje a este correo para así tomar acción lo más pronto posible. Antes de entrar al grupo es importante que leas las reglas. Es importante que lo aceptes, y como acabo de mencionar, en general son en inglés para que este grupo sea más internacional y para que pueda ayudar también a las personas que no hablan español. Ten en cuenta que es importante el respeto, no promoción, no envío de mensaje privado ni solicitud de amistad. No se puede preguntar que te ayuden en el papiamento, porque no se trata de curso de papiamento, sino más bien un grupo para practicar, para utilizar el idioma. Es importante tener respeto de la privacidad de todo el mundo, y es importante participar. Para esta regla es importante que a la hora de entrar en este grupo des una mini introducción de ti. Es importante que sea en papiamento, porque realmente esta comunidad se trata de hablar papiamento, o sea, como te salga machacado, como sea, pero lo importante es utilizarlo. Y puedes hacer una breve introducción muy pequeña, muy simple, no tiene que ser algo largo, como tú te sientas conforme, pero no utilices tu idioma materno en la comunidad en lo absoluto. Es importante que intentes en papiamento, o sea, se trata de utilizar solo el papiamento. Y como último, es importante que no se manden mensajes obscenos, que no se insulten, que no vayas a corregir, porque nadie está aquí para corregir, sino más bien para practicar. Bueno, si hay alguna pregunta, déjamelo aquí debajo en los comentarios, y en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace de este grupo. Espero que te interese estar en este grupo, y nos vemos allá en la comunidad de papiamento. Nos vemos, chao.